Buenas tardes, mis amados hermanos. Hoy continuamos con nuestro estudio de Efesios, ricos en Cristo. Gracias al Señor que hoy podemos continuar. Si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos en el capítulo 4, a partir del verso 7, y vimos acerca de los dones que Dios ha dado a la iglesia, y estos dones hablaba acerca de hombres que cumplen estas funciones de tanto de profetas, de apóstoles, de evangelistas y pastores maestros. Cuatro tipos de hombres que Dios dio a la iglesia con el propósito de hacerles crecer, madurar en amor. Y hoy vamos a ver acerca de ese propósito de hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, permítame hacer una oración y vamos a continuar en esta noche con los versículos a partir del verso 12 hasta el 16, ¿sí? Mi Dios, te doy gracias por este día, te agradecemos que tú eres fiel, que tu palabra permanece para siempre y que solamente tú, por medio de tu Espíritu Santo, nos enseñes. Gracias, Señor. Te pedimos por los hermanos que están en su casa viendo este estudio. Pido por mí también que al compartir tu palabra el día de hoy, me permitas meditar en lo que tú estás haciendo, Señor, y compartir en amor lo que tú nos has enseñado, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis queridos hermanos, entonces voy a leer nuevamente desde el versículo 7 hasta el 16 y vamos a profundizar desde los versículos 12 hasta el 16 en esta noche. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, algo que tenemos que revisar el día de hoy es que vemos el propósito por el cual dio Dios estos hombres para la iglesia. Y dice ahí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, un santo es aquel separado por Dios para el uso específico de Dios. Si recuerda usted en el Antiguo Testamento, los utensilios que se utilizaban para el tabernáculo debían ser santificados y eso era para uso exclusivo del tabernáculo, para uso exclusivo de la adoración a Dios. No podían ser utilizados para ningún otro uso. Ahora, cuando un creyente nació de nuevo, fue puesto en la familia de Dios y eso vimos en el capítulo 1 de Efesios, que nosotros por la obra de Jesucristo fuimos perdonados, fuimos rescatados, Dios nos salvó, nos limpió con su sangre, ahora nos acepta en su Hijo amado
y somos de Él, separados para Él. Entonces, por ejemplo, miren el versículo 5 del capítulo 1. En amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en la tierra, en los cielos, como las que están en la tierra. Sí, en Cristo somos aceptados, en Él tenemos una redención, en Él Dios nos ha dado a conocer su voluntad y su voluntad es de que le conozcamos a Él, ¿sí? Personalmente por a través de la obra de Jesucristo, su voluntad de habernos salvado para ser de Él, separados con un propósito específico y un uso exclusivo de Él, ¿sí? Entonces, esto es de mucha importancia al nosotros leer el capítulo 4, porque en el capítulo 4 hablamos acerca de nuestra conducta en base a quiénes somos, nuestra posición, en los capítulos del 1 al 3, quiénes somos en Cristo Jesús. Ahora, aquí en el capítulo 4, el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. Santos son separados para, para el Señor, ¿no? Sin embargo, cuando nos aceptó, ya nos hizo completos. Posicionalmente, nosotros tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Efesios 1:3. Pero a medida que nosotros aquí en esta tierra confiamos en Él, em, crecemos espiritualmente y por eso Dios puso a dones o hombres en la iglesia. Ya vimos en el capítulo 4, el verso 11, que profetas no está hablando acerca de, en el sentido de que hay más revelación de la palabra de Dios. En cuanto a apóstoles, ya sabemos que estaban los 12 apóstoles y ya no hay más. En cuanto a evangelistas, sabemos que un evangelista busca el compartir con otros la palabra y viaja a diferentes lugares con el propósito de hacer llegar la palabra de Dios. Y pastores y maestros, que habla de uno que tiene un oficio de nutrir, de enseñar, de compartir para la iglesia. Ahora, todos estos son importantes, pero son importantes porque el propósito de ellos es a fin de perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar tiene que ver con llegar a la madurez. Sí, el diccionario bíblico, si usted tiene un diccionario bíblico, aquí encuentra usted la palabra perfecto y dice término bíblico que significa completo, cabal, maduro o que ha alcanzado su máximo desarrollo. Así que dice, en el Nuevo Testamento encontramos un amplio uso del término que en griego es leios y su significado especial es completo o maduro que llena su propósito. Ahora, esto es muy importante porque el propósito por el cual puso Dios estos hombres dentro de la iglesia es para perfeccionar a los santos, dice ahí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No dice para que estos hombres hagan todo, o que el pastor maestro haga todo, o que el evangelista haga todo, sino más bien para que todos los creyentes hagan lo que Dios ha pedido que hagan su voluntad en la iglesia, que es conocerle a Él, madurar espiritualmente,
hacer reflejar la vida de Jesucristo aquí en esta tierra, pero si no están establecidos en la verdad, es imposible hacerlo, ¿sí? Por esa razón, es necesario el alimentarse de la palabra y eh, por eso está el pastor maestro, para alimentar de la palabra. No puede alimentarle de algo que no sea de la palabra de Dios porque ahí van a estar desnutridos. Tiene que ser de la palabra de Dios. Y estos hombres, a la medida que nosotros vemos dentro del contexto de la iglesia local, cuando, cuando hay varias familias o varios creyentes que creen, que descansan en la verdad, que viven por fe en lo que Dios ha hecho en sus vidas, también ven que su propósito aquí es la edificación mutua y viven en el contexto de la iglesia para apoyarse mutuamente a crecer, a hacer la voluntad de Dios, que es reflejar la vida de Cristo aquí en esta tierra por el poder del Espíritu Santo. Esto es solamente posible por la obra de su Hijo en la cruz, en nosotros, ¿sí? Entonces dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto tiene que ver con el reflejo de Cristo Jesús en nosotros, ¿sí? El resultado es Cristo en el creyente, el resultado es la vida de Él en el creyente que camina y descansa en la verdad. Y Dios ha puesto a estos hombres con ese propósito de motivar al cuerpo de Cristo a la madurez, ¿sí? A la madurez espiritual, a ver las cosas como Dios las ve. Esto no sucede de la noche a la mañana, esto es un proceso de discipulado en el cual el Espíritu Santo nos deja ver las verdades espirituales, nos encamina a la verdad y produce en nosotros la vida de Jesucristo. No se trata de no se trata de algo religioso o algo externo, sino de alguien que cree, que es maduro, que es sólido en lo que cree. Entonces, si ven ustedes conmigo en su Biblia, dice ahí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es muy importante porque si no existe el pensar en el crecimiento mutuo, el crecimiento espiritual, el ver las cosas a la unanimidad, y eso es basado en la obra terminada de Cristo, basado en la verdad, no se puede perfeccionar a los santos. Entonces, recuerdan ustedes que que los domingos estamos estudiando Primera de Corintios capítulo 14. Y la carta a los Corintios fue escrita para corregir los errores, pero Primera a los Corintios capítulo 14 muestra que solamente por el poder del Espíritu Santo, cuando los creyentes dependen en la verdad, tienen como propósito la edificación mutua a que todos tengan un entendimiento claro, es decir, un entendimiento espiritual de la verdad, de quiénes son en Cristo Jesús y del poder para vivir la vida cristiana y hacerlo de esa manera por la voluntad de Dios aquí en esta tierra. Entonces, fíjense, por ejemplo, conmigo en Primera de Corintios capítulo 14 y el versículo 3. Dice lo siguiente. Primera los Corintios 14, 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y esa palabra edificación tiene que ver con llegar a la madurez cristiana, al ver la vida como Dios las ve, al ver la vida por fe, al ver
como sabios, no como necios. Y todo eso tenemos por nuestra posición en Cristo y Dios, por esa razón, pide que a los hombres que Él ha puesto dentro de la iglesia hagan esto, ¿ya? Por eso dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense conmigo, por favor, en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 13 al 17. Segunda de Timoteo 3, del 13 al 17. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la que es en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, qué importante este término de perfecto. Sí, en Efesios nosotros vimos a fin de perfeccionar a los santos y ya vemos que es el alcanzar la madurez, el ver la vida como Dios la ve. Solamente es posible por quienes somos en Cristo Jesús, ver la vida desde, si quiere decirlo, como decía Ruth Paxson en su libro Ríos de Agua Viva, desde arriba, ¿no? Miren conmigo esto también. En Filipenses capítulo 3 y el versículo 2 hay una nota en nuestra Biblia de Scofield que quisiera que revisemos. Filipenses 3:2 dice los 3:12, perdón. Filipenses 3:12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Y en la palabra perfecto hay una nota que quisiera leerles y dice, la palabra perfecto, de la manera en que la Biblia la usa en relación a los hombres, no se refiere a una perfección sin pecado. Los personajes del Antiguo Testamento, a los que se describe como perfectos o íntegros, obviamente no eran personas sin pecado. Aunque cierto número de las palabras hebreas y griegas han sido traducidas perfecto, la idea por lo general es algo completo en todos sus detalles, o alcanzar una meta o lograr un propósito. Se revelan tres fases de perfección. Uno, la perfección posicional, que todo creyente lo recibió por gracia. Dice, posición posicional, que todos los creyentes en Cristo ya lo poseen. Dos, la perfección relativa, es decir, la madurez espiritual, específicamente en los aspectos como la voluntad de Dios, el amor, la santidad, la paciencia, toda buena obra. La madurez se logra progresivamente y en 2 Corintios 7:1 dice, perfeccionando la santidad. Y en Gálatas 3:13 dice, donde el verbo griego se traduce como os estáis perfeccionando. Dicha madurez se obtiene mediante los dones que han sido conferidos con el fin de perfeccionar a los santos. Efesios capítulo 4, versículo 12 que estamos viendo. Aquí está el paralelo en los estudios, en los versículos que hemos estado estudiando. Y tercero, la perfección final, es decir, perfección del alma, espíritu y cuerpo, algo que Pablo niega haber alcanzado, Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya.
pero que será hecho realidad en el momento de la resurrección de los muertos. Para el cristiano, el estándar absoluto de conducta nunca es menos que la perfección moral de Dios, pero la Escritura reconoce que los cristianos no alcanzan la perfección sin pecado en esta vida. ¿Sí? Entonces está hablando acerca de llegar a la madurez espiritual, de ver la vida por el poder del Espíritu Santo, por confiar en la verdad, descansar en la verdad por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, los hombres que Dios ha puesto en la iglesia tienen como propósito el motivar o el discipular a otros con el propósito de que otros sirvan dependiendo en el Espíritu Santo para que todos caminen juntos. Entonces, regresen conmigo a Efesios capítulo 4 y leamos nuevamente los versículos del 12 al 16. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Si nosotros no vemos la vida a la luz de las escrituras, a la luz de la verdad, cada uno va a salir con su propia opinión. Eso es lo que pasaba con los corintios y por cual Pablo escribe la primera carta a los corintios para corregir los errores que estaban teniendo, para corregir la división que había en ellos por carnales, por no ver la Biblia a la unidad de la fe, o sea, por el poder del Espíritu Santo, cada cosa en su lugar, en base a la voluntad de Dios, no en base a mis criterios. Entonces dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y eso es verle tal como Él es. No cegados por la carnalidad en nuestras vidas, sino ver por el poder del Espíritu Santo tanto lo que Él es como lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Y dice aquí, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es lo que Dios está haciendo a través de la iglesia. Por eso nos ha puesto parte del cuerpo de Cristo con el propósito de crecer espiritualmente y ayudar a otros al crecimiento espiritual, a la unidad de la fe, a ver las cosas como Dios las ve, a descansar en el poder del Espíritu Santo y no en el nuestro. Sí, pero esto pasa dentro del contexto de la iglesia. No pasa cuando alguien está aislado o lejos del contexto de la iglesia, ¿sí? Y por eso Dios usa la iglesia local. Si bien en Efesios nosotros vemos acerca de la iglesia universal, todos los creyentes, esto se da específicamente en el contexto de la iglesia local. Cuando un cristiano está solo, ¿sí? Aislado, no puede compartir con otros, ni nadie puede compartir con él tampoco. Sí, por eso el estar aislado de la iglesia no es bueno, no sirve ni para el beneficio de la iglesia, perdón, ni para el beneficio personal, del crecimiento espiritual personal. No es posible. El único crecimiento espiritual se da dentro del contexto de la iglesia local. Por eso nos necesitamos los unos a los otros, por eso el estar en contacto, el estudio de la palabra de Dios. Ahora, miren conmigo lo que sigue. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Y esto es muy importante. Está hablando de la madurez espiritual, de ver la vida como el Señor Jesucristo la vio aquí en la tierra. Y lo que realmente está diciendo es de la semejanza de Cristo en el creyente por la madurez espiritual. Es la piedad, ¿sí?
La piedad tiene que ver con el reflejo de Dios en nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo, no con un obrar religioso, mojigato, escondido, superficial, sino habla acerca de la vida de Cristo en nosotros. Entonces, la plenitud de Cristo, del varón perfecto, habla acerca de lo que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros, de llegar a la madurez espiritual para alabarle a Él diariamente, ser de promover la unidad de la fe, promover el crecimiento espiritual entre los hermanos y cuidar el cuidado mutuo de los creyentes, ¿sí? Ahora, cuando esto pasa, hay ciertos resultados que nosotros podemos ver. Uno de ellos es esta, la semejanza a Cristo, ¿sí? Es que cuando hay hombres maduros que ven la Biblia por la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, em, tienen una unidad, están todos estables. Pero cuando eso no pasa, existe en la niñez o en la inmadurez una inestabilidad en lo que piensan, en lo que dicen, en lo que hacen. No es constante su vida. Por ejemplo, miren lo que dice el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. A un niño espiritualmente le gusta escuchar la novedad, le gusta escuchar al predicador de moda, pero dentro de la iglesia no estamos para estar escuchando al predicador de moda, sino para crecer espiritualmente en base a la verdad, no en nada nuevo, sino en lo que ya Dios ha dado. Y cuando el Espíritu Santo nos muestra, nos deja ver la palabra de Dios, el motivar a otros a vivir en dependencia de Él y utilizar a cada creyente que depende en el Espíritu Santo para promover el crecimiento espiritual de otros. ¿Sí? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. El propósito que Dios dio a estos hombres, a la iglesia, es para la edificación, para crecer espiritualmente, para que no se queden como niños fluctuantes. Un niño fluctúa, ¿no es cierto? Si a un niño de 2 o 3 años le preguntas, te gustan las mandarinas o te gusta alguna fruta, ¿no? Y luego compara con otra fruta, después no sabe cuál es porque todas le gustan o no le gusta ninguna, pero cambia, ¿no? Es variante. El problema de una madurez espiritual es que no sabe reconocer la verdad, que no sabe reconocer a Cristo. Y lo que le gusta es simplemente lo que le llega a los sentidos, no a lo espiritual. Por ejemplo, miren conmigo por un momento en 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahora, en el versículo 1 del capítulo 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a carnales, como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y aquí hay algo muy importante porque Pablo en el capítulo 2 y el versículo 14 muestra la división de los 3 tipos de hombres. El hombre natural, que no es nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo, está cegado a la verdad, no puede ver las cosas de Dios. Y está basado todo en los sentidos, ¿ya? Ahora,
El otro tipo de hombres es el hombre carnal que habla acerca de mundano. Y dice, es decir, el hombre renovado que anda conforme a la carne y sigue siendo bebé en Cristo. El hombre natural puede ser educado, dulce, apacible, elocuente y fascinante, pero el contenido espiritual de la escritura permanece absolutamente oculto para él. Y el cristiano carnal solo puede comprender las verdades más simples, es decir, la leche. Dios ha establecido que en la iglesia ha puesto hombres con el propósito de hacerlos madurar, perfeccionar, para que no se queden solamente con la leche, sino que puedan recibir alimento sólido. Y de eso es lo que Pablo habla en el versículo 2 de 1 Corintios 3. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Es decir, vianda tiene que ver con el alimento sólido. En francés, la viande habla acerca de la carne, del alimento que se necesita masticar. Y qué importante que Dios, en su soberanía, al hacer la iglesia, puso a hombres, constituyó a hombres con el propósito de hacer madurar a los creyentes, de perfeccionarlos, de que vean la vida como Cristo las ve. Porque aunque posicionalmente tienen todo, condicionalmente estamos toda una vida de crecer espiritualmente, de aprender a depender en el Espíritu Santo y ver la vida como Él las ve. Y por eso estamos en la iglesia, ¿sí? Por eso formamos parte del cuerpo de Cristo y de la iglesia local, ¿ok? Entonces sigo leyendo, dice aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y aquí está el propósito, sino que siguiendo la verdad en amor. Esto es muy importante. Esa palabra siguiendo la verdad en amor es muy importante porque también tiene que ver que este cuerpo de hermanos, al depender en el Espíritu Santo, también comparten en amor. Eso quiere decir que dicen la verdad, pero en dependencia del Espíritu Santo. Dice ahí, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y ese es el propósito de lo que Dios hace al poner hombres en la iglesia con el propósito de edificar a otros, ¿ya? Sí. Por ejemplo, miren conmigo por un momento en Proverbios capítulo 27 y el versículo 6. Proverbios capítulo 27 y el versículo 6. Dice, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Y cuán importante el que Dios haya puesto hombres en la iglesia para hacer crecer a otros espiritualmente, para motivarles a ver la verdad a la luz de las Escrituras, a la unidad de la fe, por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, por quienes somos en Él, por el Espíritu, porque solo ahí, en amor, eh, podemos ser de beneficio de ministrar a otros. Y lo que dice aquí, fieles son las heridas del que ama. Por más que sea difícil al hablar la verdad, al hacerlo en amor, es decir, por el poder del Espíritu Santo, eso afecta porque habla al espíritu de la otra persona, al espíritu que Dios le ha dado, porque es creyente, a apelar
a quienes somos en Cristo Jesús. Y dice, pero inoportunos los besos del que aborrece. Si es que alguien no ve esto de la iglesia como algo importante de hablar la verdad en amor, va a hacer que la gente se sienta bien, pero no enseñarle la verdad, no decirle lo que tú estás haciendo está mal, estás en la carne, regresa a ver las cosas como Dios las ve. Necesitas ser parte de la iglesia, necesitas estar dentro del cuerpo de Cristo. Los cristianos solitarios no crecen, ¿sí? Y no pueden servir a otros porque están solos, están separados. Ahora, mis amados hermanos, todo esto Dios lo hace con ese propósito, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para hacer la voluntad de Dios aquí en esta tierra. Mis amados hermanos, continuamos la próxima semana con el estudio de Efesios y gracias a Dios que hemos podido pasar un momento estudiando su palabra y meditando en ella. Si tiene alguna pregunta, por favor, no duden en hacérmela, mándeme un correo, un mensaje o una llamada. Saludos, hermanos queridos. Chao.